Hola, buenas tardes a todos. Creo que vamos a dar inicio ya. Entonces, pues buenas tardes, mi nombre es Claudia Botina. Yo soy la representante de DuPont para la División de Personal Protection en Colombia. El día de hoy tenemos la presencia de Aline Mora, nuestra técnica para la línea, quien nos va a estar compartiendo toda su conocimiento e información sobre arco eléctrico. Entonces, nada, que digamos darles las gracias en el nombre de DuPont, el grupo Apple y Empaquetaduras por su presencia hoy y por su tiempo. Y pues esperamos que la información que vamos a compartir con ustedes sea de mucha utilidad. En cualquier momento pueden hacernos preguntas en el chat de la presentación y Aline con mucho gusto se las comentará. Entonces, los dejo con Aline. Gracias, Clau, muchas gracias. Bueno, entonces, muchas gracias por la presencia de todos en esta charla. Bien, como dijo Claudia, si tienen dudas o si quieren hacer comentarios, pueden hacerla como quieran ahí a cualquier momento. Y bien, así que empecemos. Yo voy a empezar con una introducción ahí. Entonces, mi nombre es Aline. Yo soy la especialista técnica para DuPont en Nomex y Kevlar, entonces para EPPs. Bueno, estoy en DuPont ahí hace casi 8 años. Y bien, la intención es hacer una charla técnica acá para hablar principalmente de las amenazas de fuego, pero principalmente de arco eléctrico, que creo que es lo que es más interesante para ustedes. Sí. Ah, Bien, entonces, empezando, vamos a hablar un poquito ahí de los principios de protección térmica. Entonces, ¿cuáles son las lesiones por quemaduras que nosotros conocemos? Entonces, tenemos tres. Tenemos las quemaduras de primer grado, que alcanza como que la capa más externa de la piel, la de segundo grado, que ya está en la capa mediana de la piel, y la quemadura de tercer grado, que alcanza ahí capas profundas y que es lo que nosotros queremos siempre evitar que ocurra, porque es lo que es más grave, ¿sí? Y una información es que la piel se inicia a tener quemaduras en una temperatura de 44 grados centígrados y en 72 grados centígrados esas quemaduras ocurren como que instantáneamente. ¿Sí? Entonces, de ahí sabemos que la temperatura de fuego y arco eléctrico son mucho mayores que eso, entonces por eso necesitamos de un equipo de protección. Y bien, ¿cuál es el proceso de quemadura? Entonces, para que se tenga una quemadura, primero es necesario que se tenga un fuente de calor, ¿sí? Sea el fuego o una superficie caliente o el arco eléctrico, el aire, que sea un fuente de calor. ¿Sí? Y esa fuente de calor va a producir una energía, ¿sí? Que llamamos de energía incidente. Entonces, esa energía es dirigida a la persona y dentro de eso tenemos el calor convectivo, calor radiativo, ahí provenientes del aire o del contacto con la superficie. Entonces, esa energía incidente va a encontrar a la piel. Pero si tenemos ahí una tela o una barrera de protección, que ahí es donde entra el EPP, esa tela va a funcionar como algo para hacer una absorción de parte de esa energía incidente y entonces la energía que va a ser de facto transmitida a la piel va a ser mucho menor. Entonces la intención es que la tela pueda hacer la máxima absorción de energía posible para que entonces la energía transmitida sea la menor posible y entonces la quemadura no ocurra o que sea la más pequeña que sea posible, ¿sí? Entonces ese es básicamente el proceso. Y bien, en verdad existen muchas amenazas que pueden provocar esas lesiones por quemaduras, el propio frío, la radiactividad, el suelo
sol, el fuego, pero nosotros vamos aquí a cubrir los dos tipos específicos, que son fuego y arco eléctrico, ¿sí? Bien, yo voy a hacer una introducción muy rápida ahí de fuego para que tengamos esto cubierto. Entonces, el fuego básicamente sigue la regla del triángulo. Son necesarios 3 elementos para que ocurra el fuego, ¿sí? Entonces, son ellos el calor, un combustible y el oxígeno. Okay. Entonces, si no hay uno de esos en el proceso, no tenemos el fuego. ¿Sí? Y si hacemos con que uno de esos sea eliminado del proceso, también podemos hacer el fuego que sea extinguido. ¿Sí? Y también es necesario una cantidad, o sea, una concentración de esos elementos para que se mantenga la combustión. Y como resultado, tenemos un cuarto elemento que es ahí la reacción en cadena, que va a hacer con que ese fuego se mantenga siempre produciendo y como que se alastrando. Y, o sea, es imprevisible porque no sabemos nunca cuándo va a parar, porque no tenemos como, a veces no tenemos cómo sacar uno de estos elementos, sí. Y aquí, básicamente, el mecanismo de quemación ocurre cuando el punto 1 ahí, tenemos el encuentro del calor con el material, ¿sí? Eso genera un proceso llamado pirólisis, y esa pirólisis genera algunos gases que son inflamables y otros que no son inflamables, ¿okay? Estos gases van a encontrarse con el oxígeno, ¿okay? Y el oxígeno es necesario que tenga una cantidad, una concentración de oxígeno para que se mantenga y que ocurra la combustión. Bien, cuando tenemos ahí la combustión y la oxidación, hay también la generación de más calor, más energía y otros productos de combustión, como el monóxido de carbono, dióxido de carbono. Y ese calor generado vuelve al principio del esquema y genera la reacción en cadena, ¿sí? Y si nosotros podemos influenciar en uno de esos puntos, nosotros vamos a parar el fuego, ¿sí? A título de curiosidad, el NOMEX, por ejemplo, actúa en el punto, principalmente en el punto 2 y en el punto 3, ¿sí? O sea, cuando el calor encuentra la tela de NOMEX, él no genera los gases inflamables, ¿sí? Genera mucho poco de gases inflamables. Entonces, y es necesario que sean generados gases inflamables para tener la reacción con oxígeno y continuar la combustión. Entonces, primero, la producción de gas inflamable es mucho pequeña. Y segundo, la concentración de oxígeno necesaria para que el NOMEX mantenga la combustión es muy alta, es como que 28, 29%. Y, por ejemplo, sabemos que en nuestra atmósfera la concentración de oxígeno es de 21, entonces es necesario mucho más oxígeno de lo que tenemos en el aire. ¿Okay? Y bien, ahí tenemos algunos tipos de fuegos. La mayoría inicia como flash fire, ¿sí? Que es una quema rápida. Y ahí entonces cambia para otros tipos. Entonces, si podemos actuar en el flash fire, podemos evitar que se tenga el peligro de los otros. Sí, pero ahí también hay jet fire, que es cuando tenemos combustibles presurizados, pool fire, que es cuando tenemos líquidos inflamables, o el blade fire, que es una explosión. Entonces son los tipos de fuego que tenemos. Y lo principal ahí para que podamos evitar una quemadura es que el fuego básicamente es una fuente de calor y para saber el tipo de lesión de quemadura, es necesario saber el flujo de calor y la duración. Y eso no siempre podemos saber, ¿verdad? Casi nunca sabemos cuánto tiempo el fuego va a durar
o la cantidad de calor que va a generar. Entonces, por eso decimos que el fuego es impredecible, porque no hay como hacer un cálculo antes, que vamos a ver que es un poquito diferente con el arco eléctrico, ¿sí? Bien, entonces, empezando ahí a hablar un poco de arco eléctrico. Entonces, primero, ¿cuál es la diferencia entre shock y arco eléctrico? Para algunos puede ser que sea muy obvia la diferencia, pero aún tenemos muchas dudas acerca de eso. Entonces, siempre es importante decir que las prendas de protección térmica no protegen del peligro de shock, ¿sí? Porque el shock, en verdad, es otro tipo de proceso. El shock ocurre cuando la corriente eléctrica pasa por la persona. Entonces, como si la persona fuera una parte del circuito eléctrico, ¿sí? Entonces, es otro tipo, no es una quemadura, es una estimulación del sistema nervioso, entonces es diferente. Y para eso es necesario que se tenga un equipo con insulación eléctrica. ¿Sí? El peligro de arco, entonces es diferente porque el arco ocurre cuando tenemos ahí una falla en el circuito, tenemos un cortocircuito que hace como una liberación de energía, ¿sí? Esa corriente eléctrica del circuito que sale del cortocircuito ahí es liberado y es una cantidad de energía muy grande que forma el arco eléctrico. Básicamente es eso. ¿Sí? Entonces, el arco genera una cantidad intensa de calor que puede causar quemaduras. Es explosivo porque es una temperatura muy alta en un tiempo muy pequeño, entonces siempre tiene la explosión. Menos de un segundo generalmente, porque como decimos, es muy rápido. El principal fuente de energía es una energía radiante, ¿sí? Entonces es una fuente de energía radiante y por eso es muy rápido, porque por ejemplo el calor convectivo es un calor que lleva más tiempo, ya el radiante no. Y puede ser causado ahí por muchos factores, como contacto con conductores metálicos entre la persona y el circuito eléctrico, contaminación por polvo, corrosión. Sabemos que ni siempre las instalaciones son nuevas o están en buen mantenimiento. Y procedimientos de trabajos inapropiados y, como dice, la falta de mantenimiento. Entonces, todo eso son factores que pueden ahí llevar a un arco eléctrico. ¿Sí? Y bien, acá es un ejemplo de cómo un experimento básicamente ahí de una camisa de algodón. Sí, pueden ver que la camisa está intacta antes del arco. Y ahí lo que pasa durante el arco, que es la explosión, y después del arco. Entonces se ve que hay la quemadura instantáneamente y además de eso, la ropa se empieza a tener fuego ahí, porque la ropa es hecha de un material que es combustible. Entonces va a continuar también el fuego. Entonces por eso también es importante, porque además de proteger de la quemadura en el momento, como que instantáneamente, también evitar la propagación de las llamas provenientes del arco. ¿Okay? Y acá podemos ver, utilizando, por ejemplo, una camisa de Nomex. Entonces, antes del arco, durante el arco y después. Es muy visible la región de la ropa donde el arco fue direccionado. Y podemos ver, sí, un cambio en la vestimenta, y eso significa que la ropa hizo la absorción de energía, ¿sí? Entonces, ese cambio significa eso, que la ropa sí ha funcionado y hubo la absorción de energía, y con eso hay como que cambios en la estructura del material, y entonces por eso tenemos ese otro color y parte de carbonización también. Sí.
Vamos ver un poco más ahí de las pruebas después. Aquí es solo para que vean como que lo que ocurre. Y bien, ¿cuál es las dos principales diferencias en verdad entre el arco eléctrico y el fuego y una amenaza de fuego? ¿Por qué no muchas veces no podemos utilizar el mismo tipo de tela o de ropa de protección para las dos amenazas? Entonces, la amenaza de arco eléctrico es un flujo de calor muy alto en un tiempo muy, muy corto. ¿Okay? Ya el fuego es un tiempo mayor que no podemos predecir, no podemos como que controlar, y el flujo de calor es más pequeño. Y entonces, esas son las dos principales diferencias, y por eso que dependiendo del flujo de calor que el arco puede generar, hay que tener una ropa ahí especial que va a poder proteger contra esa gran cantidad de calor. ¿Okay? Y, claro, el arco eléctrico, la parte buena es que se puede calcular antes cuál es la energía incidente. Entonces, no es tan impredecible a punto de no saber cuál es el tipo de peligro que se va a enfrentar. Entonces, cuando se hace el cálculo, ahí es más fácil saber qué tipo de PP va a ser necesario, cuál es la energía que tiene que proteger. El tiempo muy corto, entre 10 milisegundos y 1000 milisegundos, entonces muy poco tiempo y la persona no tiene tiempo de reacción. Entonces, la persona no tiene el tiempo para escapar, ¿sí? Para salir del arco, diferente del fuego. Entonces, el fuego sí es imprevisible, pero la reacción de la persona puede cambiar mucho los resultados. Si la persona, por ejemplo, es capaz de salir, de escapar, las quemaduras pueden ser mucho más pequeñas. Entonces, esas son las diferencias ahí. Y bien, acá podemos ver que el arco eléctrico, además del fuego, tenemos otras cosas ahí que pueden hacer la quemadura, como partículas metálicas que pueden ser también lanzadas al cuerpo, el calor por radiación, por convección, hay una generación de un sonido muy alto como consecuencia del arco. En cuanto que el fuego, la temperatura es más pequeña, entonces, por ejemplo, ahí el arco eléctrico es como 20.000 grados centígrados y el fuego está entre 600 y 1000 grados centígrados. Entonces, es una temperatura más pequeña, el flujo de calor es entre 0.5 y 9 calorías por centímetro cuadrado, y principalmente ahí el calor convectivo. Ok. Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? Yo no estoy viendo el chat. Claudia, si tiene alguna cosa, dime por favor. Por ahora no, podemos seguir. ¿Alguien tiene alguna duda? Y si quieren también pueden levantar la manito. Ahí hay una manito y sabremos que tienen inquietudes. Ok, entonces, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de las normas para equipos de protección térmica. Entonces, básicamente, ¿cómo están las normas en nuestra región, que es América Latina? Entonces, Brasil sigue mucho más las normativas internacionales, que son las ISO. Argentina tiene su propia normativa, que es de Irán, y la región andina, que es donde están ustedes, sigue las normativas americanas principalmente. Sí, podemos seguir la normativa internacional, tenemos todos los datos para las dos, pero sí se ve más la normativa americana, que es la NFPA y la STM. Sí. Ese es como que una jerarquía y de control de seguridad que es sugerida por la NFPA, incluso está actualizada con la última actualización de NFPA de 2018.
Entonces, primero hay que intentar todas esas estrategias ahí de eliminación del riesgo, sustitución, controles de ingeniería, conciencia, controles de administrativos y entonces el EPP. O sea, el EPP es la última barrera de protección, ¿sí? Como si todos los otros no son posibles o han fallado, el EPP está ahí como una última barrera de protección para el trabajador. ¿Y cómo están divididas las normas entre fuego y arco eléctrico? Entonces, para fuego tenemos la NFPA 2112, que es la americana, y la internacional, que es la ISO 11612. Entonces, esas dos normas piden ensayos y pruebas de calor, de llama vertical, de termomaniquí y muchos otros ahí para hacer la certificación de una tela y de una ropa para fuego. Para arco tenemos la NFPA 70E, que vamos a ver un poquito más después, que en verdad no es una norma solo de buenas prácticas. La norma de requisito es la STM F1506, que tiene todas las pruebas necesarias para una ropa de contrato eléctrico. Y la internacional, que es la IEC 61482, y la I3C 1584, ¿sí? que es la normativa de cálculo de energía incidente, que incluso está también dentro de la NFPA 70E como un método de cálculo de energía incidente. Okay. Y bueno, hablando rápidamente de la norma para fuego, las dos, tanto la americana cuanto la internacional, son muy parecidas. Las dos son de requisitos de mínimos de rendimientos, incluyen pruebas de calor y de llama. La diferencia es que para la norma americana el test de la prueba de maniquí es obligatoria y para la internacional es opcional, ¿sí? Y bien, y la diferencia también del tiempo de exposición a llama cambia un poco. Pero básicamente, ellas proveen los requisitos mínimos ahí de diseño, de vestimenta, de construcción, de evaluación, de certificación. Y para los fabricantes, hay las pruebas de termomaniquí, de inflamabilidad vertical, desempeño de transferencia de calor, encogimiento, la prueba de la línea de costura para ver si da todos esos requisitos, ¿sí? Ya para el arco eléctrico, entonces las normativas de requisitos son la STM F1506 y la internacional, la IEC 61482. Entonces también son parecidas, las dos son de requisitos mínimos, las dos incluyen pruebas de calor, de llama y de arco eléctrico. La STM informa el ATPV de la tela, ¿sí? Y también se puede probar las prendas con el mismo procedimiento. Y incluye protección ahí de caras y manos. Entonces, las dos son ahí de requisitos, ¿sí? Y acá están todas las pruebas que son necesarias de acuerdo con cada normativa y cuál es el estándar que es necesario seguir. Entonces, por ejemplo, el heat resistance, que es ese aquí. Entonces, es necesario hacer de acuerdo con la ISO 17943. El termomaniquí, por ejemplo, se utiliza la IEC 61482. Entonces, acá están cuáles son las normativas que son requeridas. Y la SPM, claro, referencia otras normativas americanas. Disculpen, ¿podríamos cerrar los micrófonos, por favor?
Entonces, la prueba de arco sigue la STMF 1959, ¿sí? Que es la principal ahí, pero todas esas otras también son necesarias que se haga, y aquí tenemos los requerimientos mínimos de cada una, y se hace también, si hace solo en la tela o si hace en la prenda, en la vestimenta, ¿ok? Entonces, la prueba de arco abierto, que es esa que es requerida en la STM 1506 y de acuerdo con la STM 1959, entonces, este es como un esquema de cómo es la prueba. Entonces, acá tenemos como que unas tablas ahí, donde ponemos la muestra. En ese caso de este dibujo de la izquierda, ponemos la tela, ¿sí? Y en ese caso de la derecha, ponemos la vestimenta, la prenda, ¿sí? Y si genera el arco, y tenemos unos sensores acá en estas tablas, y los sensores van a hacer la medición de la cantidad de energía que fue transmitida. Entonces, sabemos la energía que incidente, porque el equipo controla ahí la cantidad de energía que va a incidir en la tela, y esas tablas hacen como, hacen a la medición de la energía que pasó, la energía que fue transmitida, ¿sí? Acá tenemos un video de la prueba, es muy rápido, entonces, a ver si pueden ver. ¿Sí? Entonces, podemos ver ahí que es muy rápido, que tiene la explosión, entonces es la simulación de cómo, en verdad ese es nuestro laboratorio que tenemos en DuPont, en Suiza, y que hace, que donde podemos hacer las pruebas tanto con el maniquí, cuanto de la tela, y bien, así es como se hace esa prueba de ASTM F1959. Okay. Y básicamente, ¿cómo es el cálculo? Entonces, ¿cómo que tenemos el resultado final de ATPB? Esto es basado en esa curva de Stoll, ¿sí? Entonces, básicamente, esa curva de Stoll fue desarrollada ahí como que en los años 60, finales de años 60, por una persona que en verdad hizo pruebas en la piel humana, ¿sí? Como que poniendo una cantidad de energía y viendo si ocurría la quemadura o no, ¿sí? Y con base en esos datos, con el tiempo de exposición y la energía incidente, hizo como una curva que es una extrapolación matemática para saber si tendríamos ahí la quemadura o no. Entonces, básicamente, cualquier resultado que esté arriba de la curva de Stoll significa que tuvimos una quemadura. Entonces, la curva de Stoll es esa, que está un poco más negrita ahí. Y esa es de la muestra, por ejemplo. Entonces, si está arriba de la curva de Stoll, tenemos una quemadura. Si la muestra tiene un comportamiento que está siempre abajo de la curva de Stoll, no tenemos la quemadura. Básicamente, ese es el principio del cálculo, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de prueba. Entonces, sabemos cuál es la energía incidente. Entonces, en esta gráfica de arriba, tenemos tres disparos ahí de energía, entonces el rojo, el azul y el verde, y sabemos la energía incidente que está aquí al lado, que es 1696, 1914, 2022, ¿sí? Y en la gráfica de abajo tenemos cuál es la energía transmitida, ¿sí? Entonces, cuál es la energía que el sensor ha recibido. Y la curva negra es la curva de Stoll. Entonces, en ese caso, por ejemplo, la curva verde y la curva azul significa que en esa energía la persona tendría la quemadura.
En la curva roja, no, porque está totalmente abajo de la curva de Stoll, ¿sí? Entonces, básicamente, la probabilidad que tengamos una quemadura en la curva roja es cero, pero en la curva azul y verde es probabilidad 1, que es 100%, ¿sí? Y con esos datos se va entonces haciendo la curva completa ahí de ATPV para que se encuentre cuál es el ATPV que resiste la tela, que en verdad es la respuesta del sensor del panel que tiene 50% de probabilidad de alcanzar la curva de Stoll. Es un cálculo matemático, ¿sí? Que es comprobado estatísticamente y básicamente que es utilizado tanto por la normativa americana cuanto la internacional. Y hay también el EBT, que es el 50% de probabilidad que este tenga un rompimiento en la tela, ¿sí? Y siempre el EBT va a ser mayor que el ATPV, ¿sí? Porque no queremos que el trabajador tenga ahí el peligro de tener una ruptura en la tela. Entonces, por eso siempre va a ser mayor. ¿Ok? Y bien, básicamente entonces la curva es esa. Tenemos ahí la energía que fue incidida, la energía incidente, y de acuerdo ahí con la curva de Stoll, ponemos acá si la probabilidad de quemadura es 0 o 100. ¿Okay? Y tenemos esa zona mixta que está entre los últimos, las últimas probabilidades de no tener quemadura y las primeras de tener, y encontramos acá el 50%. ¿Sí? Entonces, básicamente así que se hace el cálculo. ¿Okay? Hoy es la mejor manera de hacer el cálculo y de encontrar el ATPV que resiste una ropa de protección al arco eléctrico. Y tenemos solo 4 laboratorios en todo el mundo que tienen este equipo y que pueden hacer esa prueba. Un que está acá en Brasil, otro en Canadá, en España, y una de DuPont que está en Suiza. ¿Okay? Bien, seguimos. Si no hay dudas. Y ahora hablando un poquito específicamente de la NFPA 70E. Entonces, como decimos antes, la NFPA 70E no es una normativa de requerimiento, es una normativa de buenas prácticas, ¿sí? Ella te da cuáles son las mejores maneras de trabajar cuando tiene la amenaza de arco o de arco eléctrico en el ambiente, y habla de todos los aspectos, ¿sí? No solo de EPP. Entonces, ¿cuáles son los tipos de requerimientos generales, el mantenimiento, o sea, los equipos? Y hay como que un capítulo acá de la normativa que habla sobre EPP, sobre equipo de protección personal. Y básicamente acá te da todas las normativas que son necesarias para cada uno de los tipos de equipo de protección, ¿sí? Entonces aquí para guantes, para mangas, para los pies, y tenemos aquí que para ropa, ¿sí? Para vestimenta, es la ASTM F1506, ¿sí? Que es entonces la normativa de requerimiento de prueba, ¿sí? Entonces, por eso que es importante saber que no hay como hacer pruebas de acuerdo con la NFPA 70E. La NFPA 70E pide la STM 1506 como la normativa confiable para ese tipo de prenda, ¿sí? Y como dice que no es obligatorio usar los estándares, aquí puedes utilizar diferentes, pero esta informa las que
que son más utilizadas y que, bien, que las personas que hicieran esa NFPA tienen la confianza, ¿sí? Y bien, y también tiene ahí una tabla que es a 130.7 que te da como que categorías de equipos de protección para determinados procesos. Entonces, acá te da algunos procesos que son comunes en la industria y cuál es la categoría de arco eléctrico que el EPP debe tener cuando un trabajador está en una de esas situaciones, ¿sí? Que es una manera muy común ahí de las personas a hacer en la selección del EPP en ese caso, ¿sí? Y bien, en verdad la norma habla sobre cómo realizar ese análisis de riesgo y te da dos métodos, ¿sí? El primer método, que es lo más indicado por la NFPA 70E, es la que dice que es la más confiable, es hacer un análisis de riesgo y determinar la energía incidente, que es hecha de acuerdo con la I3C 1584, ¿ok? Y el método B, que es usando esa tabla que vimos en el slide anterior, que te da ahí cuáles son las categorías de riesgo de los EPPs de acuerdo con el proceso, la actividad, ¿sí? Que ahí en general se utiliza cuando son pocas personas que están allí en ese ambiente o cuando no hay la necesidad como que por tamaño de la compañía o del riesgo de hacer el cálculo de análisis incidente. Pero siempre que posible es mejor hacer el cálculo de energía incidente. Y bien, acá tenemos también las categorías de riesgos que son muy famosas ahí. Categoría 1, que es el mínimo de 4 ATPV. Categoría 2, el mínimo de 8. Categoría 3, mínimo de 25. Y categoría 4, el mínimo de 4. ¿Sí? Y eso también es, siempre ocurre ahí una confusión, porque si el riesgo de la actividad es categoría 1, por ejemplo, significa que es el mínimo categoría, que es mínimo 4 de ATPV. Y para garantizar que tengamos un EPP que tenga una protección más grande que 4, es necesario un EPP categoría 2, ¿sí? Porque si tenemos un EPP categoría 1, él puede ser de ATPV 4 calorías por centímetro cuadrado, 6, 5, 7, puede ser todas esas. Pero el EPP categoría 2 es seguro que es el mínimo 8, ¿sí? Pero ahí vemos la importancia del análisis de energía incidente, porque si sabemos exactamente la energía incidente, no hay ese riesgo de, por ejemplo, si tengo un riesgo de categoría 1, puede ser como 7.5 el riesgo de la actividad. Y si estoy utilizando un EPP categoría 1 también, él puede ser como 5, que es más bajo que el peligro. Entonces, por eso es muy importante tener eso en cuenta también. Y bien, no hay certificación en IFPA 70E, entonces no hay un documento, una certificación de que la tela cumple con la NFPA 70E. Las certificaciones que tenemos es de acuerdo con la ASTM 1506, que es la norma de requisito de pruebas, que ahí lleva los resultados de todas las pruebas, y de la STM 1959, que es de la prueba de ATPV, ¿sí? Y la categoría sí es dada de acuerdo con la NFPA 70I. Entonces, como un resumen, básicamente, ¿qué dice la NFPA 70I sobre análisis de riesgo? Hay dos caminos a seguir. El primero, por categoría de equipo, ¿sí? Por categoría de actividad, que es de acuerdo con aquella tabla que vimos, que es la 130.7, que clasifica los equipos, los procedimientos entre categoría 1 y 4.
El otro método es hacer el análisis de energía incidente, que es con la I3C 1584, que es la que la NFPA indica como más segura. Y en basada en esos dos caminos, se hace la selección del EPP. Uno por la categoría, de 1 a 4, y el otro, hay una distinción ahí entre menor que 12 y mayor que 12, pero básicamente hay que ver cuál es la energía incidente y elegir un EPP que tenga la protección mayor que eso. ¿Ok? ¿Alguna duda? Acá. ¿No? Ok. Bueno, ahora hablar un poquito de Nomex, de las principales características y por qué protege ahí a esos peligros. Entonces, Nomex es de la familia de las aramidas. Entonces tenemos la metaramida, que es el Nomex, y la pararamida, que es el Kevlar. ¿Sí? Las diferencias principales entre ellos, los dos tienen una resistencia térmica muy grande, los dos no mantienen la combustión, pero el Nomex tiene una reacción mejor cuando en contacto con el fuego, como que tiene una absorción de energía más grande. Y el Kevlar ya está con una resistencia mecánica más grande, ¿sí? Pero los dos fueron inventados ahí por DuPont y son utilizados desde la década de 1960 en los EPPs para esos tipos de peligros. Okay. Materiales inherentes y tratados. Entonces sabemos que Nomex es un material inherente, entonces su protección al fuego o al arco eléctrico está en su fibra. Es como que nosotros decimos que está en su DNA, porque no hay cómo sacar esa protección. Está ahí desde que se hace el proceso de polimerización. Es una característica intrínseca. Entonces nunca pierde sus propiedades. Ya cuando tenemos materiales tratados, para hacer el tratamiento del material es necesario como que una reacción química, hay que poner ahí el tratamiento, en verdad el compuesto que hace la protección térmica se quede en la superficie de la tela, del algodón, por ejemplo, y a través de un mecanismo ahí de hacer como que pegar ese tratamiento en la superficie, pero se puede sacar esa protección con, por ejemplo, el tipo de lavado que se hace. Por eso el inherente te da mucho más tranquilidad de que siempre va a tener la protección. Y bien, todos los materiales de DuPont ahí son inherentes. Okay. Aquí algunas comparaciones, entonces, de peso de tela. Entonces, en general, las telas de DuPont son más livianas y eso produce ahí un conforto, como la ropa es más ligera, entonces atrae más confort. Comparado a los otros que tenemos en el mercado. Protección térmica, sí, aquí la prueba de termomaniquí con 3 segundos de exposición. Entonces vemos ahí que mismo con una tela más liviana, la protección es más grande y el porcentaje de quemadura es más pequeño, ¿no? La norma dice ahí que hasta 50% está aprobado, pero siempre queremos la menor cantidad de quemadura, ¿no? Y bueno, eso podemos tener con una ropa más liviana. Y acá en la TPV, entonces, acá son las calorías, entonces vemos que también que cuando tenemos el Nomex Essential Arc, por ejemplo, te da categoría 2, y con una tela mucho más liviana, ¿sí? De 6.5.
Y el Nomex Comfort, que es el de 6.0, el peso de la tela, que es más indicada al fuego, pero te da un resultado muy bueno de ATPB también, de 7.6, que es casi 8 ahí, de protección al arco eléctrico. La resistencia a la tracción, entonces la aramida por sí solo ya tiene una resistencia mecánica más grande y los productos de DuPont, entonces las telas de Nomex y de Nomex Essential Arc llevan también un poquito de Kevlar para que tengamos un incremento de resistencia mecánica, que acá por ejemplo es, podemos decir que es la resistencia a la tracción, que hace con que la tela dure mucho más tiempo, ¿sí? Entonces, la durabilidad de la ropa es casi 3 veces más grande que de las otras. Y eso lo comprobamos ahí con las pruebas. Y acá, a resistencia al desgaje, también vemos lo mismo, ¿no? Y bien, DuPont está ahí con un nuevo portafolio de telas de Nomex también, entonces les voy a introducir para que vean lo que tenemos. Entonces, antes teníamos otros nombres ahí, que era Nomex Comfort, Nomex 3A y Protera. Protera sí era muy conocido, pero cambiamos los nombres y ahora tenemos Nomex Comfort, Nomex Essential, y el Protera, que es el específico para arco eléctrico, ahora se llama Nomex Essential Arc. Okay. Y bien, tenemos ahí algunos colores distintos, los pesos. Entonces, para Nomex Essential tenemos en 4.5 onzas y el 6.0. Y el color de Latinoamérica es naranja y gris. Y bien, como dice la composición, es de 93% Nomex, 5% Kevlar y 2% de un antiestático. ¿Sí? El Nomex Comfort, tenemos ahí el gris, el amarillo en 4.5, en 6 onzas, y la composición es muy parecida, la verdad es la misma del Nomex Essential, pero la forma de producción de la fibra es un poco diferente, es más confortable, por eso llamamos de Nomex Comfort. ¿Sí? Y el Nomex Essential Arc, que tenemos ahí modo acrílico, Nomex y Kevlar. Y bueno, tenemos muchos colores, los azules que son ahí muy, a las compañías electricitarias les gusta mucho el azul, entonces tenemos el azul, pero también el beige, el naranja, el gris, y el peso entre 6.5 y 8.0 solo en azul marino. Okay. Bien, no sé si hay alguna duda hasta acá, estamos como que terminando. Me gustaría invitar a ustedes también al premio DuPont. Entonces, les voy a contar un poco qué es eso. Entonces, nosotros tenemos ese premio DuPont en Brasil hace 9 años. Este año será la 10ª edición. Y básicamente nosotros premiamos a las personas de las industrias, a los trabajadores del área de seguridad, que incrementan de alguna manera la protección de sus personas, de sus trabajadores. Entonces, básicamente hay que escribir ahí un trabajo, escribir como que cuál es su proyecto y cuál es la solución que fue encontrada, cuántas personas han protegido, cuánto han incrementado la protección de las personas y bien, al final del año tenemos ahí la premiación, que el primer puesto a Estados Unidos para una feria de seguridad, para conocer a las instalaciones de DuPont también. Entonces es algo que así nos gusta mucho en Brasil y creo que también va a ser un suceso ahí en Latinoamérica, y también invito a ustedes para participar. No sé, Clau, si quiere hablar un poquito más de eso. Sí, Ali, muchas gracias. Realmente esta es una oportunidad muy interesante. El premio DuPont, como me mencionaba Ali, ha estado
en Brasil durante 9 años y esta es la primera vez que se abre la convocatoria para toda Latinoamérica. Entonces, importante, se puede presentar casos de las tres marcas de protección que manejamos, Nomex, Tyvek y Kevlar. Si ustedes tienen un caso que consideren interesante para presentar, para mostrar en la región, los animamos a que se inscriban, les llegaría por correo el flyer que están viendo en este momento, se los vamos a hacer llegar para que tengan el sitio en internet donde puedan encontrar el reglamento y las condiciones de participación. Entonces los invitamos muy cordialmente a que participen en nuestro premio. Bueno, ahora no sé si tienen alguna pregunta, comentario para Ali. Hola Ali, Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? bien, muy bien, gracias. Bueno, Ali, ¿Y tú? muchísimas gracias a los compañeros que están acompañándonos en esta reunión. Ellos pertenecen al Grupo A, pues una organización aquí de la costa. Son compañías que se dedican a diferentes objetos sociales. Espero que hayan aclarado algunas dudas y cualquier cosa, cualquier inquietud, pues las ingenieras de Dupont, como el que les está hablando, estaremos atentos para resolverlas. De todas formas, Ari, me gustaría que me hablaras un momentico, un segundito sobre el tema de la vida útil del traje. Más o menos cuánto en tiempo, en duración, en años puede durar una prenda de Nomis. Bueno, claro que ahí depende mucho del tipo de utilización, pero decimos ahí que en general es 3 veces más que una prenda de algodón, por ejemplo, entonces como un año. A un año nosotros garantizamos que es la durabilidad de esa prenda. Ok, gracias. Nada. ¿Tenemos alguna otra inquietud? Sí. Bueno, si tienen también después, pueden ahí, Juan Carlos puso su correo en el chat, entonces pueden contactar a él o también a mí, a Clau. Nosotros estamos también siempre a disposición de ustedes para cualquier inquietud, sí, o información también. Ok, bueno, creo que eso sería todo por ahora. En el chat quedan, como mencionaba Aline, los datos de contacto de los tres, de Juan, de Aline y míos. Cualquier inquietud, quedamos pendientes. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por darnos este espacio. De nuevo, gracias al Grupo Apple por facilitar la convocatoria y a Yesta. Y pues nada, quedamos atentos a cualquier inquietud. Que tengan una muy buena tarde. Bueno, Claudia, muy buenas Buenas tardes. tardes. Gracias.